Bien, en este video vamos a hablar sobre Entity Framework. Primero tenemos que saber que Entity Framework es un ORM. Un ORM es una técnica de programación que va situada entre nuestra aplicación y la base de datos. Esta usa las clases de Ado.NET, las cuales son SQL Connection y SQL Command. Lo que nos permite este ORM es hacer que nuestra aplicación pueda hacer consultas directamente a la base de datos. Y nuestra base de datos también nos va a mandar información directamente a la aplicación, ayudándonos así a ya no hacer consultas con SQL, sino usar nuestro lenguaje de preferencia, el cual es C#. ¿Cómo es que funciona Entity Framework? Como sabemos, está situado en medio de nuestra aplicación y de la base de datos. Aquí podemos ver que Entity Framework crea un par de modelos. Un modelo conceptual que viene a ser nuestras clases del sistema y un modelo de almacenamiento que viene a ser nuestra base de datos. Esto lo hace para poder mapear o relacionar las tablas de nuestra base de datos con los objetos que tenemos en nuestro programa. De esa forma, toda la información que saquemos de la base de datos la podemos modificar, eliminar o leer en nuestros objetos en la aplicación. Y viceversa, todos los objetos que nosotros creemos y modifiquemos en nuestro sistema van a ser actualizados en la base de datos. Por ejemplo, si yo creo un nuevo estudiante en el sistema y lo llamo Cristian, cuando yo aplique los cambios, se creará un registro en la tabla estudiante con el nombre Cristian. Ahora que ya sabemos cómo funciona Entity Framework, debemos saber que hay varios enfoques para poder usarlo. Los enfoques que vamos a ver son el Database First y el Code First. El primer enfoque, el de Database First, como dice su nombre, tenemos primero una base de datos, de la cual nosotros vamos a sacar información y vamos a crear una clase por cada tabla que exista en nuestra base de datos. Cada una de estas clases que se van a crear van a tener atributos de acuerdo a las columnas de las tablas de nuestra base de datos. Y el segundo enfoque es el de código primero, el Code First, donde nosotros vamos a crear una base de datos a partir de las clases que nosotros ya tengamos en nuestro sistema. De igual forma, cada atributo que nosotros tengamos en nuestra clase se convertirá en una columna para nuestras tablas. La utilización de cualquiera de estos dependerá si es que nosotros tenemos ya una base de datos existente o si es que no tenemos ninguna base de datos. Más tarde veremos un tercer enfoque donde empezamos con una base de datos, pero le iremos agregando cosas o modificando las tablas a partir de nuestro código. Es como un híbrido entre los dos, llamado Code First with Database. Comenzaremos con el primer enfoque, el de Database First. Para eso vamos a crear un proyecto en Visual Studio. Nos vamos a crear un proyecto y vamos a crear un proyecto de tipo consola. Escribimos Framework Consola y verifiquen que sea C# Windows Consola. Vamos a ponerle el nombre Database First y creamos. Una vez creado el proyecto, para poder usar el enfoque Database First, tenemos que crear un objeto especial. Nos vamos al proyecto, clic derecho, agregar, nuevo elemento. Y nos vamos a Ado.NET Entity Data Model, agregar. Tenemos 4 opciones y vamos a elegir la primera, donde nos creará un modelo a partir de una base de datos existente. Debemos indicarle a Entity Framework dónde está nuestra base de datos. Así que apretamos en Nueva conexión, escribimos el nombre del servidor y más abajo ponemos el nombre de la base de datos. Elegiré la base de datos Bike Stores. Aceptar. Vamos a dejar casi todo por defecto. Siguiente, siguiente. Y vamos a elegir las tablas que deseamos incluir en nuestro modelo. En este caso serán los esquemas Production y Sales. Marcaremos esta casilla para que todos los nombres de las tablas de la base de datos que estén en plural pasen a singular cuando se creen las clases en nuestro código. Finalizar. Una vez que termine de cargar, tendremos un diagrama muy parecido al de MySQL, donde podemos ver todas las tablas que hemos incluido. Podemos ver en nuestro explorador de soluciones que se ha creado una clase por cada una de las tablas en nuestra base de datos. Si entramos a la clase cliente, por ejemplo, vemos que esta tiene la estructura de nuestra base de datos, donde cada uno de estos atributos es una columna de la tabla en la base de datos. Si vemos más abajo, tenemos una propiedad especial llamada propiedad de navegación. Esta nos ayuda a navegar, en este caso, por todas las órdenes que un cliente ha tenido. Si nos vamos a la clase de personal, podemos ver todos los atributos que tiene esta y también podemos ver sus propiedades de navegación.
En este caso, la primera propiedad de navegación que tenemos guarda información de quién es el jefe de esta persona. Y la segunda propiedad de navegación nos indica en qué tienda trabaja esta persona. Las propiedades de navegación son muy importantes porque esto le permite saber a Entity Framework cómo las tablas están relacionadas. Otra clase importante que se ha creado es el context. Este context se encarga de almacenar todos los conjuntos de datos que tenemos de la base de datos. Aquí podemos ver las marcas, categorías, productos. Esta clase context es muy importante porque va a guardar todos los datos de cada una de las tablas de la base de datos. Más adelante, si nosotros queremos acceder a cierto producto guardado en la base de datos, tendremos que hacerlo a través de nuestro objeto context. Para comenzar a utilizar Entity Framework, nos dirigiremos a Program CS y aquí crearemos un objeto de este context. Vamos a usar la palabra clave using. Y dentro de este bloque vamos a crear un objeto context. Usaremos la palabra reservada using para crear un bloque donde se va a usar este context. Al terminarse este bloque, este objeto que hemos creado se quita de la memoria. Ahora, hemos dicho que este context contiene un conjunto de listas que va a ser cargada con datos que van a venir desde la base de datos. Para poder acceder a ellos, lo hacemos a través de este objeto context. Por ejemplo, si yo quiero acceder a las marcas de los productos, tendré que escribir context.brands. Y de esa forma yo puedo acceder a esa lista que contiene toda la información que hemos jalado de la base de datos. Si yo quiero sacar la información en este momento, tendría que añadir el método toList. Esto podemos guardarlo en una variable. Para poder ver toda la información que hemos sacado de la base de datos, necesitamos iterar dentro de esta lista. Esto lo hacemos con ayuda de un for each. Un for each donde vamos a iterar elemento por elemento en esta lista. Por lo tanto, le voy a indicar al for each que quiero moverme en esta lista. Y le voy a poner un nombre también a este elemento que voy a sacar de esta lista. Marca. Para poder mostrar el contenido, solo tengo que hacer un writeLine con la marca y vamos a mostrar el nombre. Brand name, y eso es todo. Si ejecutamos nuestro código, vamos a tener una lista de resultados, que son todos extraídos de la base de datos. Si yo quiero, por ejemplo, acceder a un solo elemento de una lista, lo puedo hacer a través del método find. En este caso voy a tomar a un cliente y lo voy a buscar por su identificador. Lo hacemos todo a través de context. Y vamos a usar el método find. Este recibe un entero, que puede ser cualquiera. Por ejemplo 10. Este cliente número 10 lo vamos a almacenar en una variable. Y si queremos ver lo que hemos encontrado, escribimos un método writeLine. Cliente 10. Y vamos a mostrar su nombre. Para evitar mostrar resultados anteriores, voy a comentar esta línea. Y procedo a ejecutar el código. Se ha encontrado que el cliente número 10 es Pamelia. Hasta ahora hemos realizado operaciones de consultas. Primero hemos consultado una lista y después hemos consultado un solo elemento. Las operaciones que nos faltan sería la de crear, actualizar y borrar. Como hemos hecho operaciones de consulta, no hemos modificado nada en la base de datos. Para poder agregar información a la base de datos, tenemos que crear primero un objeto. Voy a agregar una categoría de bicicletas, por lo tanto tengo que crear un objeto de tipo categoría. Todos los atributos de las clases para Entity Framework son propiedades, por lo tanto nosotros podemos llenarlas desde aquí mismo. Yo puedo indicarle el valor que va a tener el nombre de esta categoría. Yo la llamaré Tandem Bikes. No es necesario que nosotros indiquemos el ID de esta categoría. Entity Framework lo hace automáticamente. Una vez que hemos creado esta categoría nueva, debemos agregarla al conjunto de categorías de nuestro context. Lo hacemos a través del método add y le enviamos el objeto nuevo. Con esta instrucción hemos agregado esta nueva categoría, pero hay que tener en cuenta que esto no se ha guardado en la base de datos. Para que se guarde en la base de datos debemos escribir la instrucción save changes. Cada vez que nosotros hagamos modificaciones debemos guardar los cambios. Antes de que ejecutemos nuestro código, veamos que tenemos 7 categorías en nuestra lista de categorías. Si ejecutamos nuestro programa, se agregará esta categoría a la base de datos. No tenemos ningún mensaje porque hemos comentado todas las impresiones por consola. Pero si nos vamos a nuestra base de datos, tenemos una nueva categoría añadida. Ejecuto este script y vemos que se ha añadido Tandem Bikes. Para modificar algún registro de la base de datos, tenemos que sacar la referencia al objeto que queremos modificar. Por ejemplo, ya teníamos un cliente 10. Podemos tomar este cliente, modificarlo y luego guardar los cambios. Vamos a cambiar el nombre del cliente.
Ejecutamos la siguiente instrucción para saber cuál es el nombre del cliente. Como pueden ver, el nombre era Pamelia. Si ejecutamos nuestro programa ahora, los cambios no serán guardados. Debemos hacer un Save Changes antes de continuar. Ahora sí se aplicarán los cambios hechos. Para evitar que se añadan nuevas categorías cada vez que nosotros ejecutemos el programa, vamos a comentar esta línea. Ahora sí podemos ejecutar. Verifiquemos en la base de datos si se cambió el nombre. Ejecutamos y vemos que el nombre ha cambiado a Cristian. Finalmente tenemos la operación de eliminación, la cual no recomiendo usar porque no está bien borrar información de la base de datos. Si uno quisiera de alguna forma inactivar información o no mostrarla, se debe usar una columna indicando el estado inactivo. Pero solo para dejar la base de datos como estaba y eliminar el elemento que hayamos ingresado, vamos a usar el método eliminar. Para eliminar un registro de la base de datos, debemos usar el método remove. Entonces debemos acceder a nuestro conjunto de categorías a través de context y usar el método remove, donde vamos a mandar el nombre del objeto que habíamos creado. Se llamaba categoría nueva. Si es que no llamamos a la función SaveChanges, todos los cambios que hagamos se están haciendo solo en memoria. Así que vamos a guardar los cambios ahora mismo. Si ejecuto el código ahora, ya no estará la nueva categoría que habíamos creado, llamada Tandem Bikes. Al ejecutar nuestro código nos ha salido una excepción. Esto es porque hemos comentado esta línea, donde agregábamos esa nueva categoría a la lista de categorías. Por lo tanto, a pesar de que esta categoría ya está insertada en la base de datos, cuando hemos ejecutado nuestro programa, este no sabe que hemos agregado esta categoría nueva. Lo que podemos hacer es traer la referencia a esa categoría nueva, lo cual lo podemos hacer así. Vamos a crear una referencia a la categoría que habíamos ingresado. Le he puesto 8 porque es el identificador de la categoría que habíamos ingresado antes. Una vez que tengo la referencia a esa categoría, ya puedo eliminarla. Si ejecutamos el programa, ya debería funcionar. Verificamos en la base de datos, ejecutamos y vemos que ya no está. Esas son todas las operaciones CRUD que podemos hacer con Entity Framework. Las operaciones de creación, lectura, actualización y borrado de datos. Nos vemos en el siguiente video.